Hola, muy buenas noches. Estamos acá desde Fútbol de Cuates en otra edición más. En esta edición tenemos al periodista Edilson Sánchez desde Ecuador. Nos va a informar de todo el tema ecuatoriano, lo que está pasando en la federación, el tema del director técnico, el que estaba hasta hace unos días, que no sabemos qué pasó ahí. Y bueno, también nos acompaña Alejandro desde Ciudad de México y Santino Nicoletti desde Lima, Perú. Un placer estar ¿Qué, aquí con ustedes. qué tal, Pablo? Gracias por el pase. Gracias, Edilson, a ti por tu tiempo, por estar con nosotros. A ti también, Alejandro, nuevamente. Muchas gracias por estar acá en una edición más de Fútbol de Cuates. Y vamos a empezar hablando respecto a lo que está sucediendo o lo que viene sucediendo en el plano futbolístico, ¿no? Empezando por ti, Edilson, cuéntanos un poco qué pasa, qué está pasando en Ecuador, esto, lo que nos estabas comentando antes de entrar a la entrevista. Cuéntanos un poco cómo puede afectar o llegar a afectar el reinicio de la Liga Ecuatoriana en los problemas internos que hay allá. Bueno, primero que todo, un saludo para todas las personas que están conectadas a la señal de Fare Sport México y agradecerles a ustedes por la invitación. Como siempre, bueno, Santino siempre ha estado en contacto conmigo, de igual manera a Paulo. Un saludo también especial para Alejandro. Y bueno, sí, en realidad hay muchos inconvenientes en el ámbito de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sin embargo, vamos a separarlo. Me gustaría separar la historia en tres aspectos, en tres capítulos, por decirlo así, para poder contar todo de una manera correcta. Y empezamos por los problemas que hay en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y al igual que todas las federaciones del fútbol latinoamericano y de otros continentes, no pasa por un buen momento. Sin embargo, hay algo que lo diferencia y es que no hay una estabilidad. Podemos ver en otras federaciones sí hay un proyecto y hay una proyección hacia algo. Sin embargo, en la federación hay dos presidentes. Díganme ustedes cómo ven ese ámbito si hay dos presidentes. Imagínate si así están las cosas internas, cómo estarán afuera. Entonces es algo complicado en ese ámbito, ¿no? No, sí, es algo preocupante, como tú bien lo dices. No creo, no estoy tan seguro, pero creo que es una de las pocas federaciones que se está viendo involucrada en este tema, que hay dos presidentes peleándose justamente la presidencia de una federación, porque creo yo que no ha pasado en otros países de lo que está pasando en Ecuador en ese momento. Mira que esto es algo curioso porque incluso en un principio este binomio era se lo notaba muy fuerte, incluso tenían proyecciones muy interesantes. Para finales del 2019 ya se estaba reorganizando todo a la interna, se contrató a Antonio Cordón, un conocido eh, director deportivo que en realidad vino aquí y él fue quien dio la pauta para buscar a Jordi Cruyff. Ya en enero de este año se realizó la presentación del proyecto 5-0, que era es un proyecto que tiene las intenciones porque aún están las bases escritas. Tiene las intenciones de reformar todo el fútbol ecuatoriano desde sus bases, cambiando la ideología del jugador, abarcando también otros temas que quizás no siempre se los toman en cuenta, como es la formación de un jugador desde una temprana edad, buscando también la asociación con entidades gubernamentales para poder fortalecer esto. Entonces, eso prometía mucho. Las personas estaban interesadas, se realizó el cambio del logo, se hizo una presentación muy interesante, que por cierto costó algo de dinero realizarla. Eh, y ya para el mes de enero ya estaba Jordi Cruyff en el país. Incluso recuerdo la fecha de la primera rueda de prensa que realizó en el país. Fuimos a esa rueda de prensa. Las intenciones se las notaban un aspecto muy positivo. Y aunque un poco serio el entrenador Cruyff, creo que es algo típico de los europeos, ¿no? Que Ujú. tienen ese estilo así. Esto poco a poco se fue desapareciendo hasta el punto de que ya las personas hablo de los hinchas, ¿no? Las personas de Ecuador estaban desesperadas porque Jordi Cruyff
cuando inició la pandemia, regresó a España. Y es que en realidad nadie se lo esperaba, ¿no? Yo estoy seguro que nadie esperaba que la pandemia vendría y todo se iba a ir abajo. Fue entonces cuando ya las cosas se salieron de control y en realidad Jordi Cruyff no tuvo ni un entrenamiento, no tuvo ningún... Y es que era algo complicado hacerlo y fue muy criticado. Tenía muchas críticas por parte de la prensa y por parte de los hinchas, que son los que más reclaman y siempre está esa pasión presente, ¿no? Pues porque obviamente reclamaban, le están pagando dinero y ¿qué pasa aquí? Está desde su casa, lo único que veíamos era fotos, publicaciones por parte de las cuentas oficiales, pero nada más. Y se rumoraba que habían contactos a la interna con futbolistas por medio de llamadas telefónicas. Entonces la crítica crecía, la crítica iba aumentando a gran escala. Y entre eso empezó a aparecer las disputas entre Francisco Egas, el presidente oficialmente, y Jaime Estrada. Fue entonces cuando el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol decide darle la contraria a Francisco Egas y designan como presidente a Jaime Estrada. Y desde ahí ha sido una novela, no se imaginan, todas las semanas había algo nuevo, pero que causaba tristeza, porque eran puros... yo siempre digo que el fútbol no debería ser una farándula, no debería hacerlo, no se debería promocionar así, pero cada semana había algo nuevo. Y con esto me refiero a políticas, discusiones, fraudes, cosas como Temas de sobornos y corrupción, por más ejemplo. noticias que la verdad no llegaban para el momento y de paso para el contexto de la pandemia y la cuarentena. No te escuché, discúlpame. Hay un problema con la conexión. Sí, Y no te decía, temas así de corrupción que no se veían antes, pero ahora ya se están viendo. Claro, se daban a la luz, pero todo quedaba en probables. Hasta el momento Ujú. no hay nada seguro. Incluso se cree que es una especie de campaña por parte y parte. Con esto me refiero a que tanto uno como el binomio que está junto a Estrada quiere manchar a Egas y el de Egas a Estrada. Entonces hay estas cosas así que hasta el momento no sabemos cuál es cuál, porque uno dice que es el otro y el otro le tira la pelota al otro. Entonces sí, Mm, es algo que está inconfuso, pero lo bueno es que siempre te van a decir que ellos trabajan por el bienestar del fútbol ecuatoriano. Pero lo que yo digo, ¿por qué no dejar todas esas diferencias a un lado y empezar a reunirse por el bienestar? Realmente por el bienestar, porque esto es un atraso. Si bien es cierto, eh, las eliminatorias están bien cerca y hasta el momento no tenemos técnico. Lo correcto, sí, principal, exacto. lo principal por ahora sería y es buscar un técnico que conozca el territorio ecuatoriano. Porque como te mencioné, el proyecto tenía el perfil de un técnico europeo, pero ahora no alcanza el presupuesto, no alcanza el tiempo, lo más adecuado sería un técnico ecuatoriano. ¿Tienes una pregunta? Sí, Sí. mira, ¿y no han consultado con el Patón Bausa? O sea, No está en no está en la lista de personas que, en realidad no hay una lista por parte de los presidentes, por así decirlo, sino que son los ujú. nombres que empiezan a sonar por parte de la prensa y quienes le preguntan en este caso, el directorio de la federación, pero ese nombre no está en esa lista. No, sí, es que como él ha estado en la Liga de Quito, pues... Claro, sí, sí. Hasta ahora uno de los nombres que más ha sonado es el de Almada, Guillermo Almada. Guillermo Almada, claro. Sí. Guillermo Almada y el director técnico del Macará, Paul Vélez. Ujú. No sé si lo fichas ahí. Sí, sí lo ubico. Esas Ah, son Es una de las propuestas complicado. más interesantes. Sí, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado todo lo que está sucediendo, Edison, en Ecuador. Vamos a seguir conversando referente a eso. También le vamos a dar la bienvenida a Alejandro, periodista deportivo de México.
A ver, Alejandro, cuéntanos lo que está pasando en México, cómo va la Liga de México. Hace unos minutos o hace unas horas atrás se estaba propalando una información referente al Cruz Azul. El Cruz Azul podría descender porque han encontrado casos de corrupción de su presidenta. Cuéntanos un poco, Alejandro, sobre este tema que está muy polémico en todo México. Así es, parece que esta pandemia ha venido a destapar bastantes casos ya de corrupción en el fútbol mundial. Bueno, allá en caso de Edilson, pues no, muy similar aquí se dio con el Cruz Azul, un club que ya había tenido problemas. Billy Álvarez es el presidente de la cooperativa, era el presidente de la cooperativa, uno de los pocos clubes que se maneja aún por cooperativas, pero que desde hace ya una década había tenido bastantes problemas con esta difamación de que había desviado recursos y estaba aliado con, delincuentes, ¿no? Que lavaban dinero por medio del club. Ya el día de ayer un juez dictaminó una orden de aprehensión en su contra. Parece ser que en los días estará llegando Billy ya al reclusorio, al Moloya. Así de delicada es la situación. Pero bueno, para el club cabe mencionar que se mencionó hoy justamente que no se va a desafiliar. Parece ser que alguien más tomará la batuta de esta cooperativa. Hay varios nombres ahí, pero bueno, el club lo que deja tranquilos a los aficionados el día de hoy es que se comentó esto, ¿no? Que no se va a desafiliar, el club va a seguir. De hecho, platicamos hace 2 días con Siboldi, él seguía pues muy enfocado en su preparación. Viene un partido contra Puebla, donde no van a contar con su delantero estrella. Y bueno, parece ser que ellos están enfocados. Es un grupo muy unido el que ha logrado mantener Siboldi. Y bueno, esperemos que esto no les afecte tanto porque llevan un muy buen camino en este torneo y en el pasado. Entonces, están muy ilusionados tanto la afición como ellos de llegar a ese título. Se menciona que todos tienen este mismo objetivo en la mente, todo el club, todos los que lo conforman. Entonces, esperemos que no les pese tanto, aunque la noticia sí es muy escandalosa, ¿no? O sea, un directivo, un dueño, presidente que hacía lavado de dinero por medio del club. Inclusive se menciona que a la hora de comprar jugadores inflaba su precio para él poder hacer este tipo de corrupción. Entonces está muy, muy delicada la situación. Parece ser que esta vez ya no se va a salvar. Como les mencionaba, ya era de años atrás que esta situación se estaba dando. Y lamentablemente ayer se confirmó con esta orden de aprehensión, ¿no? Ya hay también suenan varios nombres que podrán llegar a la presidencia. Uno de ellos, Carlos Hermosillo, un ícono de Cruz Azul, del último campeón con ellos. Entonces, pues muy interesante lo que va a suceder con este club, aunque sí hoy les confirmo de antemano que no se va a desafiliar. Sí era muy, muy, muy difícil que se desafiliara el club, porque es un club de mucha tradición acá, es uno de los 4 grandes, entonces yo dudo mucho que vaya a haber alguna represalia directa, pero contra la persona de Billy Álvarez sí ya va a ser procesado, parece ser. Yo Adelante, Pablo. Creo que el tema con esta cooperativa sí ha sido ya de muchos años, ¿no? Lo mismo. Y bueno, por otro lado tenemos que la liga está en juego, ¿no? Se está jugando ahorita, ya va por su segunda fecha y tenemos buenos encuentros. Tenemos justamente los Pumas juegan contra Atlas de visita, un partido difícil, la verdad, complicado partido. Y aún sin técnico, los Pumas. Y sin técnico, sí, pero ya. Que está de moda. Alejandro, justamente te quería hacer una pregunta. ¿Cómo va el tema de los casos positivos por COVID en los equipos? Porque en estas últimas semanas hemos visto que ha aumentado la relación de los casos positivos por coronavirus, ¿no? Luego que se jugó la Copa GNP, han vuelto los casos en algunos equipos. Cuéntanos cómo se está manejando este tema y también con esa pregunta, después voy a ir con Edison para también que nos comente cómo está yendo el tema de COVID-19 en Ecuador. Sí, pues aquí la liga empezó con 8 equipos reportando algún contagio. Lo favorable es que todos fueron asintomáticos, sin embargo, pues así se empezó la liga, ¿no?
en la semana se comentó también que Uribe Peralta, un seleccionado nacional y ícono con las Chivas, también salió Sí, positivo, pero parece ser que él sí no es asintomático, él sí tiene síntomas. Entonces, esto preocupa ya que las Chivas es un club que desde el primer día tomaron muchas medidas de seguridad y aún así les está pegando, ¿no? Esta parte. Entonces, siempre vamos a estar yo creo que este torneo se va a jugar todo el momento con la incertidumbre de qué va a pasar, si se va a suspender un partido, si se va a aplazar. Entonces, yo creo, aún así, se está jugando y todos están haciendo lo mejor para que el espectáculo y la pelota no deje de rodar. Sin embargo, de que va a haber más casos, va a haber más contagios, eso sí, sí estamos seguros. En la semana también Rafa Vaca, un jugador del Cruz Azul, regresó a los entrenamientos después de haber sido detectado con COVID asintomático. Y bueno, él nos comentaba que le está costando un poco de trabajo regresar, ya que tiene pues días menos de entrenamientos que sus compañeros. Entonces, esta adaptación que ellos van a tener que tener los que estén regresando durante el torneo, pues sí les va a costar un poco porque pierden días de entrenamiento, pierden esta sinergia pero lo más importante, pues, es que ellos estén sanos, ¿no? Él comentaba que lo más importante hoy en día es que los clubes sean honestos, los jugadores sean honestos y ante cualquier síntoma inmediatamente lo reporten, porque esto, pues, puede evitar más contagios, ¿no? Y Cruz Azul yo creo que ha sido una institución que se ha alzado la mano en ese sentido, son de los que más comentan, de los que más comunicados de prensa dan al momento. Entonces yo creo que los demás clubes, tanto en México como en el mundo, deben tener este ejemplo de inmediatamente reportar y tratar de evitar más contagios, porque pues si de por sí la situación es muy complicada, pues si hay una negligencia, pues se complicaría aún más, ¿no? Así es. Ahora, la misma pregunta para ti, Edison. ¿Cómo vienen los equipos en Ecuador? ¿Cómo se están tomando los protocolos necesarios para tratar, en lo posible, en la medida, evitar que haya contagios en los equipos y con los jugadores también? Bueno, Santino, hasta el momento no hay un problema, no hay novedades así problemáticas porque se ha estado controlando. Y el COE Nacional, que es el Comité de Operaciones de Emergencia, ha estado al tanto de controlar esta actividad. Eh, Se tiene ya predefinido que sea un posible regreso para el sábado 15 de agosto. Sin embargo, esto está sujeto a cambios, porque hay dos ciudades aquí en Ecuador que tienen una cantidad de casos alarmantes, en Quito y Cuenca. En Quito hay más de 12.000 casos. Entonces, como sabemos, está la Liga de Quito, uno de los equipos más importantes aquí, y, y otros clubes también del campeonato que son locales aquí. Entonces, ese es el problema, ¿no? Pues se pensaba en un principio hacer un campeonato regional que solo se juegue en costa o que solo se juegue en sierra. Sin embargo, esa idea fue desechada. Liga Pro presentó el protocolo. Ya la semana pasada fue aceptado, se realizó un simulacro, que fue un partido entre Barcelona y Guayaquil City. Las autoridades vieron el partido, lo definieron como positivo, no encontraron mayor novedad y aprobaron luego en una reunión el protocolo. Ahora lo que se viene es esperar y que todo se solucione, porque como te digo, hay problemas aún en ciudades que tienen mayor cantidad de contagios. Otras como Guayaquil ya están descendiendo. Sin embargo, se habla de un nuevo brote en el mes de agosto, así que la situación está a esperas. Ya está con un ámbito mucho más fresco, ya están las cosas más positivas, avanzadas. Sin embargo, aún se la está tomando con un poco de tiempo. Por otro lado, también se planea ya realizar la próxima semana un partido entre Liga de Quito e Independiente del Valle para que las autoridades vean cómo se están cumpliendo las medidas biosanitarias, ¿no? Para poder tener una autorización de ya jugar en Quito. Bien, no, sí, es muy importante lo que nos comentas, al igual que nos comenta Alejandro, porque, por ejemplo, no les comento algo, lo que está sucediendo netamente aquí en Perú. Ya en Perú el campeonato va a iniciar el 7 de agosto, ya está dicho que inicia el 7 de agosto, pero antes que inicie, o unos días antes que ya esté iniciando esta semana, se está viendo más casos de COVID en los jugadores, incluso en algunos árbitros, que hace un momento ha salido esta información, que la mayor cantidad de árbitros que van a, arbitrar en esta fecha, fecha número 7,
tienen el COVID. Entonces, también es algo que se está manejando si es que se empieza el 7 o que si se va a aplazar un poco más por el tema de los contagios, ¿no? Y es muy importante también decir que Lima va a ser la única sede para albergar todos los partidos que le restan al campeonato, ¿no? Todavía no se sabe a ciencia cierta si es que el 7 se va a empezar o se va a aplazar más el tema del reinicio de la Liga 1 aquí en Perú, por justamente el tema del COVID que es muy preocupante, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora Alejandro, en esta Liga Guardianes que ya ha empezado, Puebla me parece que ahorita es el puntero de la tabla de posiciones, ¿verdad? Así es, goleó al Exacto. Mazatlán, al equipo nuevo acá de México 4-1, entonces por diferencia de goles se fue a la cima. Raro verlo ahí en la cima Al del Puebla. Puebla, en la cima hace frío. En la cima hace frío con el Puebla. ¿Qué haces ahí? Bájate. Sí, hace frío ahí. El equipo de Reynoso está haciendo bien las cosas. Alejandro, ¿tú crees que el equipo de Reynoso pueda ser, así como tú has visto el partido entre el Mazatlán, pueda ser digno finalista para obtener el campeonato de la Liga Guardianes o todavía falta? Hay que esperar un poco más. Mira, yo creo que toda esta situación le está beneficiando a Puebla, porque si algo comentaba, ya platicábamos la vez pasada, es que al Puebla lo que le hace falta es un poco de plantel. Actualmente los equipos, pues, ante esta situación, pues han tenido que dejar a algunos jugadores que han echado mano de su sub-19 o de su banca, ¿no? Entonces, el Puebla es uno de los que al momento no ha registrado este tipo de contagios, no ha tenido bajas así como considerables. Entonces, tiene plantel completo. Juan Reynoso es un gran estratega, la verdad es que me ha tocado verlo así en los partidos en vivo y cuando tiene que defender, defiende muy bien, cuando tiene que atacar, se va con todo, entonces es muy inteligente. Entonces yo creo que es un técnico que sí tendría los blanquillos para llevar al Puebla a algo grande, ¿no? Sin embargo, está muy complicado. La verdad es que la liga está plagada de figuras acá. Creo que hay muchos jugadores que en un momento te pueden resolver. El caso, de, por ejemplo, de los Tigres con Guiñac, Claro. o el América con Córdoba y con Federico Viñas, el caso de Pumas con Dineno. Entonces, yo creo que eso es lo que le falta al Puebla, ¿no? Alguien que le pueda salvar, Sí. ¿no? En algún momento los partidos. Pero aún así yo creo que va a dar mucha batalla este torneo, sobre todo por eso, porque si algo le hacía falta es que en los últimos minutos no tenía los cambios o los relevos para competir, entonces los partidos se le iban justamente en los últimos 20 minutos. Sin embargo, ahora con esta situación yo creo que se emparejó las cosas para el cuadro de Juan Reynoso y lo esperemos verlo, ¿no? En las instancias finales. Correcto. Sí, y por ejemplo, hablando acá justamente de Ecuador, ¿no? El caso de Ángel Mena en León es alguien que destaca totalmente. Sin Entra duda. Ángel Mena y ya saben que el partido va a haber un gol de Ángel Mena. Creo que todos sabemos eso. Aunque ahora entró un poquito no le echó tiza porque Sí, no sé. contra las Chivas falló 3 goles. Entonces, Está esperemos que afinando. es un jugador que sabemos que en el torneo va a dar de qué hablar, pero sí, Sí, tuvo un mal comienzo. exacto. ¿Qué No, opinas sin de duda Ángel Mena? llena de alegría, ¿no? Cada vez que se escucha eso sobre todos los jugadores que están en el exterior, para un ecuatoriano es un orgullo de que sea alguien que está representándonos. Incluso ahora hablando de esto, de jugadores, hace unos días ya se cumplían 7 años del fallecimiento de Chucho Benítez. Exacto. ¿Cómo? Bueno, me gustaría hacer las preguntas, ¿no? A ustedes, ¿cómo lo vivieron allá en México? Muy lamentable. Fue muy lamentable porque estaba bueno, cuando salió del América, todo el club y los aficionados lo extrañaban mucho. Inmediatamente empezaron a decir que lo querían de vuelta y parece ser que no le fue muy bien allá al club donde emigró, ¿no? Entonces fue muy sorpresiva su noticia y aquí la gente la verdad lo quería mucho. Jugadores como Raúl Jiménez, que ahorita es un ícono mexicano, pues él lo ha dicho, ¿no? Aprendieron mucho de él y eh, en su aniversario luctuoso, pues sí fue uno de los personajes que más lo lamentó. Entonces, se sigue hablando mucho de este jugador que marcó época aquí en el América. Sí, pues marcó mucha época aquí, Edilson.
La verdad que aquí sí, también, por ejemplo, los hermanos Ayoví, por acá han pasado bastante, un ida y vuelta siempre han hecho. En Monterrey creo que hay uno, ¿no, Alejandro? ¿Había uno en Monterrey o sigue ahí? A ver si me agarras en curva. No No, ubico, pero creo que sí. creo que sí está, creo que hay uno ahí. Pero, pero bueno, más allá de eso, creo que el fútbol ecuatoriano ha demostrado bastante, por ejemplo, con Independiente del Valle llegando a la final. O sea, no creo que habían 50 personas de Ecuador en el estadio ese día. Sin embargo, lo hicieron bien, porque tenían toda la hinchada en contra, ahora sí, con todo, ¿no? ¿Sabes cuál fue el asunto aquí? Es que, bueno, ya ha estado, Independiente del Valle ha estado acostumbrado a eso. Recordemos incluso, bueno, también quizás los jugadores no son los mismos, pero no sé si recuerdan la época de Copa de Libertadores, Claro. enfrentando a grandes equipos y llegando incluso a la final. Pero bueno, son cosas que se están dando y demuestran que el fútbol ecuatoriano está evolucionando. Incluso en México, México ha sido un país, una liga y un territorio que ha sido de vital importancia, porque los futbolistas se acostumbran, mayoritariamente se han acostumbrado al territorio en México, quizás la costumbre, el ambiente, porque cuando saltan directamente a Europa se les complica mucho adaptarse y terminan regresando. Sin embargo, cuando van a México, la cosa es diferente, se adaptan de una mejor forma, tienen mejor éxito y de ahí van a Europa. Entonces es algo muy importante, yo creo, para la carrera de un futbolista ecuatoriano. Primero, ir a México. Se ha convertido en un puente muy importante para dirigirse al fútbol europeo. Sí, ¿sabes qué? Es que allá los europeos son muy fríos, Edilson. Entonces, aquí nosotros que somos de sangre caliente, como más familiares, más apapachadores, pues llegar a un territorio así nos cuesta más trabajo. Y aquí en México, pues la verdad, eh, nos caracterizamos porque recibimos a la gente con los brazos abiertos. Yo creo que esta definición les ayuda mucho al jugador a adaptarse, ¿no? Al club. Es importante también que el jugador esté bien mentalmente, que se sienta cómodo, ¿no? Entonces, esta parte que les brinda este país, pues yo creo que, sobre todo pues, toda Latinoamérica, ¿no? Yo creo que es importante. Ya cuando llegan a Europa, pues yo creo que tienen que estar mentalmente muy preparados porque es una población pues más fría, ¿no? No hay la comida que hay acá, no están los apapachos que hay acá, muchas veces se van sin la familia, entonces todo eso afecta mucho al jugador y al final de cuentas merma, ¿no? En su carrera. Sí, sí, también, por ejemplo, bueno, para que también sepa, ¿no? Edilson, acá hay mucho técnico ecuatoriano, bastante técnico que ha pasado por acá, incluso hay todavía aquí. Por ejemplo, creo que en Ensenada estaba Carlos Torres Garcés, está acá en Ensenada, bueno, y así ha habido varios, ¿no? Ha habido varios buenos técnicos ecuatorianos que han venido acá a México a reducir en equipos buenos, ¿no? Sabes que también ha sido muy bueno, ya que la liga está activa, hay muchos jugadores ecuatorianos y eso le beneficia a nuestra selección, por el motivo de que algunos quizás no están en actividad, sin embargo, como hay una cantidad de jugadores más o menos importante en México, entonces eso es un alivio para la persona que vaya a tener el cargo de director técnico. Que por cierto, no les mencioné, este lunes será una reunión muy importante para poder definir ya, empezar a buscar, porque primero que todo tiene que existir un balance de cuentas, cuánto hay de dinero para poder contratar un director técnico. Entonces, sí, bueno, México en realidad ha sido muy importante, como tú lo mencionabas, muy alegre, y yo creo que sí, cuando hablamos de un jugador ecuatoriano, hablamos de una persona muy alegre, muy contenta, que le gusta el baile, que le gusta molestar con su compañero de equipo, que le gusta la música y yo creo que esa cultura, esa amabilidad que es lo que le ha beneficiado mucho. Sin duda. Aquí, pues yo creo que uno de los más recordados es Alex Aguinaga, ¿no? Claro, Marcó de época con Necaxa, todavía vimos en el último mundial, creo que en el 2010, ¿no? Estuvo ahí contra México. Y bueno, ya las últimas veces que lo vi era comentarista en una cadena acá sin duda. de deportes. Ya de ahí le perdí un poquito la pista, pero
Pues ahí está, o sea, yo creo que él podría sin ningún problema hacerse cargo de de un equipo de acá de México. Claro, incluso también se lo ha estado relacionando con la selección. El paso también de Aguinaga por México fue muy importante, como tú lo mencionabas. Llegó a querer tanto, ha hablado muy bien de México, incluso yo creo que se siente más familiarizado con el país de México que con su natal Ecuador, porque hasta el momento está incluso trabajando allí. Acá también está trabajando mediante la conexión de internet con una radio ecuatoriana, sin embargo no se desconecta de México, es increíble. Sí, es que aquí marcó muy... Con el ratón Zárate, el cuchillo Nájera y todos aquí hicieron una época en el Necaxa. Yo de Sí. chiquito tengo de admitir que le iba a ese equipo y era uno de mis grandes ídolos, Alex Aguinaga. No, sí, era un crack como jugador, crack realmente. Ahorita, bueno, como comentarista también ha hecho un buen trabajo. Y bueno, ¿qué más otra información tienes, Edison, de lo que es allá en Ecuador? Pero para continuar un poco con el caso del técnico, ¿no? Ujú. Eh, no les mencioné incluso que por el momento la salida de Jordi Cruyff fue algo misteriosa, ¿no? Para algunos. Quizás ustedes no conocen mucho los detalles. Sin embargo, yo les hago la pregunta a ustedes. eh, tienen un jefe, tienen una organización, y esta organización está dividida. No hay un ambiente necesario para poder trabajar. ¿Cómo reaccionarían ustedes? No existe no existe el ambiente necesario para poder desarrollar tu trabajo. No Yo existe clima laboral, claro. en ese aspecto entiendo un poco, aunque con los comunicados que fueron transmitidos por Jordi Cruyff y Antonio Cordón, mencionaban que la salida la justificaban por la actualidad, ¿no? La crisis económica, no hay mucho dinero para poder realizar los pagos, entonces decidieron renunciar al cargo. Sin embargo, yo también entiendo la parte de que estás trabajando con una entidad en la cual no hay una estabilidad, no hay una seriedad. Si para al momento de dirigirte a tu jefe, ¿a quién le hablas? ¿A cuál de los dos? Entonces, cuando no se da ese ambiente necesario para trabajar, yo creo que también es imposible poder hacer tu trabajo. En ese aspecto lo entiendo muy bien. Incluso el mismo Jordi Cruyff mencionó que se sentía muy criticado en el país, lo cual era cierto. Actualmente con las redes sociales la cantidad de mensajes es increíble. Las personas opinan de una manera en la que no envían el mensaje y no hay marcha atrás. Entonces, es una presión muy importante. Ahora, para la persona que tenga que ocupar el cargo de técnico de Ecuador, tendrá que trabajar bajo presión. Lo que queda es poco tiempo y tiene que trabajar con lo que tiene. Hay muchos jugadores jóvenes que están en el extranjero, que están teniendo unas excelentes jornadas. Y uno de los más destacados para mí en este momento es Pervis Estupiñán, que le ha ido muy bien en Europa. Hasta el momento es uno de los jugadores que a mi parecer tiene que estar sí o sí en la selección. Hay jugadores jóvenes, hay jugadores ya de una edad mayoritaria, pero la base no está, la base no existe. No existe esa base de jugadores con los que tú puedes decir con este cuento y con este no. A diferencia de otros equipos. En Argentina, en Brasil, Argentina tiene un equipo joven que está renovado en realidad desde el año pasado. Y otros países que ya tienen por dónde empezar y un director técnico establecido. Se hablaba mucho incluso de que va a ir con desventaja. Y en realidad sí, Ecuador irá con mucha desventaja, a diferencia de otros países, a disputar las eliminatorias. Y les recuerdo que incluso la Copa América fue un desastre, por así decirlo. Una de las peores participaciones en Copa América. Y, y a partir de ahí vinieron los partidos amistosos y no se vio nada más. Es por eso que te digo, ¿no? En Ecuador las cosas están muy complicadas a nivel futbolístico, a nivel de selección, ¿no? Obviamente a nivel de campeonato las cosas avanzan de una forma positiva. Sí, es diferente, ¿no? La selección mayor. Yo creo que, sobre todo en la zona en la que están, ¿no? Con el alto nivel competitivo que tienen y a estas horas no tener entrenador y esto, pues sí, es complicado porque si estando al 100 ya es complicado llegar a un mundial allá, ahora arrancando así con esta incertidumbre, pues más complicado, ¿no?
Siempre se ha dicho que las eliminatorias de Sudamérica son las más complicadas del mundo. Sí, sí, sin duda. Siempre. Tenemos a grandes como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, que nunca dejan de pelear. Ahí están Colombia, está Chile, Ujú. los más complicados, por así decirlo, y siempre habrá uno que dará una sorpresa, ¿no? Entre ellos Ecuador, Bolivia, Perú. Sin embargo, son rivales que siempre están dando una que otra sorpresa. No es que puedes definir un resultado así por así. Siempre hay un marcador que da la vuelta y vuelve locos a todos. Yo creo, Siempre está el Edison, caballo que negro. ahora en las eliminatorias sudamericanas no hay equipo favorito, no hay selección favorita. Incluso hasta la menos que se podía decir que, digamos, era Bolivia. Bolivia también está haciendo su trabajo, ha crecido mucho Bolivia, se ha visto en la última Copa América que se dio en Brasil. Entonces, las eliminatorias sudamericanas de por sí siempre van a ser difíciles y siempre van a estar a la pelea, todas las selecciones, ¿no? Y eso es lo interesante que se hace aquí, ¿no? En las eliminatorias sudamericanas, ¿no? El, en la competitividad que es tan grande para ver qué equipos o qué selecciones van al Mundial. Así es, incluso estaba revisando cómo va la actividad a nivel de Latinoamérica y una que lleva la delantera en esto es Paraguay, ¿no? Ya tiene su liga, ¿Mm? ya está en desarrollo. Yo creo que eso va a ser muy importante porque de ahí vamos a tener que tomarnos como un ejemplo de lo que se está haciendo en Paraguay para ver cómo está la realidad de Latinoamérica, porque sabemos que en Europa ya se empezó a jugar, sin embargo es muy distinto. Hablamos de culturas completamente diferentes. Entonces yo creo que el ejemplo que están dando México y Paraguay va a ser muy importante para países Para todos. como Ecuador, como Venezuela. Incluso Venezuela creo que es uno de los que va a estar más atrasado. Incluso se estaba hablando de que sea en noviembre que apenas empezarán a tomar las actividades en el campeonato. Sí, sin Así duda. es. Yo creo que Europa ahí nos lleva un poquito de ventaja también porque ellos ya están regresando y regresaron antes que los equipos sudamericanos, ¿no? Entonces, ellos ya finalizaron casi todas sus ligas, solamente queda la liga italiana y Ujú. aquí pues apenas estamos arrancando y con mucha inseguridad porque no sabemos qué vaya a pasar, entonces sí es ventaja para ellos sin lugar a duda. Sí, pues Alejandro, justo se estaba viendo el calendario de las eliminatorias de CONCACAF. ¿Qué te parecen a ti? Este sistema nuevo que se ha hecho para las eliminatorias de la CONCACAF. Pues sí, ya lo platicábamos, yo creo que es un sistema que va a beneficiar a equipos que vienen en desarrollo como pues no sé qué te puedo hablar, Canadá, Jamaica, Trinidad y Tobago, Panamá, ¿no? Esos equipos que ya han demostrado, inclusive a México en la Copa Oro de hace algunos años, eh, ya le demostraron que le pueden sacar el resultado a México o a Estados Unidos. Entonces, ahora con este nuevo modelo tienen, yo creo, más oportunidad y va a ser más complicado para los equipos que están arriba, ¿no? Yo creo que Estados Unidos y México siempre se hace lo que sea para que pasen a las finales y eso ha estado muy mal porque se vio en las Copas Oro, por ejemplo, de que ayudaban, la verdad, ayudaron a México con un penal contra Panamá para que pasara México a la final. Entonces, esto no le beneficia para nada a nuestro país, porque en lugar de decir, ok, ganamos bien, ganamos justamente, pues le estás dando el paso a alguien que no lo merece. Que ya aquí deben de tener esa mentalidad de que tienen que ganar y tienen que jugar mejor contra estos equipos, porque nos pueden dar la sorpresa, ¿no? Y yo no dudo que en unos años, pues ya sea constante que Panamá, Trinidad y Tobago y estos equipos, pues le den batalla y hasta un susto, ¿no? En las eliminatorias a los que son líderes, ¿no? Como Estados Unidos y México. A mí me gustaría que sí estos equipos pues agarren mejor nivel, porque desde que México ya no juega, por ejemplo, la América, pues ya no tiene con quién medirse así como alguien eh, muy fuerte, ¿no? Para aumentar su nivel. Entonces dependemos de que esos equipos hagan un buen trabajo para que México también pueda pues aumentar su nivel de juego. Así es. Adelante, Pablo.
Sí, bueno, yo les agradezco a ambos por estar aquí presentes, a Edilson por darnos información de Ecuador. La verdad que ha sido muy interesante escuchar esta parte, esta información de lo que está pasando en Ecuador en la actualidad. Y también acá con Alejandro, que bueno, ahorita está acá con la playera de los Pumas, Sí, venga. esperando los fichajes. Hay un uruguayo y un colombiano, ¿no? Están por llegar, me parece. De los que Pues están. están todavía abierta la posibilidad, aunque ya con lo que gastaron con Dineno y con Iturbe, pues está complicado. Pero sí, o sea, todavía están buscando ahí un medio centro Mm, que pueda tomar las riendas. exacto. Y bueno, gracias igual acá a Ilson y pues que el fútbol vuelva ahí también en Ecuador, que sería un gran ejemplo, porque al final es algo para ver, ¿no? Mucha gente le gusta ver los partidos, aunque no Sí. esté el estadio como ahorita, pero los ve al final y eso entretiene, ¿no? Así es algo muy, muy enriquecedor. La verdad, ver un partido, distraerte, olvidarte de lo malo y luego volver a tus actividades es algo que hace falta, que se necesita. Obviamente no digo que sea una prioridad, quizás no para una persona común que tiene otras actividades más importantes, pero sí es para quienes estamos envueltos en esta industria del fútbol que no solo mueve a deportistas, incluso hay personas que viven de lo que es parte del fútbol, como las personas que están encargadas del equipo, de la limpieza, del mantenimiento del estadio. Muchas personas están ligadas. Cuando vamos a los partidos, vemos a las personas que están vendiendo sus productos en las afueras de los estadios. Son cosas que no solo abarcan a un futbolista y a un dirigente, sino a varias familias. Y Alejandro Dineno es un gran jugador, tienen un gran jugador en sus filas ahí. Sí, esperemos que nos dure con eso de que se están yendo todos de Pumas. No lo queremos retener como sea, pero sí. Eh, gracias a Edilson, la verdad. Un abrazo ya para Ecuador. Sabemos que ha pasado cosas muy fuertes. Digamos que la situación allá estuvo muy fuerte con la pandemia y pues esperemos que ya pronto salgan de todo esto, igual a todos los países latinos, ¿no? No, agradecerles a ustedes, a Pablo, a Santino por la invitación, como siempre es un gusto y para otra ocasión estaremos aquí listos para conversar con ustedes, ¿no? Bien, Edison, Alejandro, muchas gracias a ambos por estar aquí en el programa de Fútbol de Cuates. Ya en una próxima edición nuevamente nos tendremos en cuenta para seguir hablando de fútbol, de lo que va a suceder en el reinicio, por ejemplo, de la Liga de Ecuador, también en el reinicio de la Liga de acá de Perú, que ya falta muy poco para que inicie la liga. Y vamos a ir también comentando y hablando sobre todos estos temas, ¿no? Que la verdad preocupan, pero que esperemos que de alguna u otra manera pueda pasar, ¿no? Pueda pasar y que podamos nuevamente regresar a la normalidad que teníamos antes. De verdad, Edilson, muchas gracias a ti también, Alejandro, gracias por estar aquí en el programa. Adelante, Pablo. Bueno, agradecerles a los dos y bueno, a Alejandro decirle que espero que de visita ganen. Ahora sí, ya en Jalisco, ya toca. Ya El contra Rafa Puente ya contra sería Rafa una Puente. lástima que no ganáramos. Ay, ay. Rafa Puente está armando buen equipo el Atlas, ¿ah? Está colocando bien el Atlas. Pero pues, ahorita están lesionados, Renato Ibarro sigue lesionado, no es duda, entonces Sí. ya si no ganamos contra Rafa, yo creo que nos colgamos todos. Ahí con Talavera, vamos a ver qué tal hace bien. Sí, el torneo pasado Talavera. estuvo muy bueno el partido, 3-3 terminó. Sí, sí, sí. Entonces, a ver. Pero Ahora bueno, vamos contra el Atlas, América va contra Tijuana, Cruz Azul va contra Puebla, Chivas contra Santos, León contra Monterrey, se va a estar muy bueno, es un León clásico Monterrey va a del ser norte. un Le voy a la Leona. ah, Sí, yo también estoy con León, Nacho Ambriz ha hecho bien las cosas. Nacho Ambriz, Ángel Mena, está un equipo, hay un equipo ahí. Buen equipo. Sí. Entonces va a estar bueno, va a estar bueno. Ojalá y no se suspenda ningún partido. Y bueno, Edison, agradecerte y acá, ya sabes, tienes a un aliado acá en México para cualquier información
algún jugador ecuatoriano que quieras saber información, acá podemos apoyarte. Listo, Pablo, estamos en contacto entonces. Listo, a todos aquí presentes. Y bueno, ya saben, estamos en otro programa más de Fútbol de Cuates. Y ya saben, hasta la próxima. Ya saben, compartan y comenten esta entrevista. Hasta luego. Un gusto a todos.